Camilo, muchas gracias por concedernos este tiempo antes de tu actuación en Chicago. La primera pregunta que te voy a hacer es, yo soy de Madrid y sé que... Ya vi. Sí, lo has notado, ¿verdad? Sé que tus comienzos musicales empezaron en España, en Madrid. Quería que me contaras un poco cómo fue todo eso, por qué Madrid, por qué España. Pues es que en realidad fue el primer país que publicó mi música. Yo empecé haciendo remixes para amigos y los primeros que hice fueron para España, para un grupo que se llamaba, para un artista que se llama Carlo Coupé y otro que se llama Gecko Turner. Y hice muchísimos remixes para Fangoria, para un montón de artistas. Y el primer sello que dijo así de, me interesa tu música, lo queremos publicar, fue en España. Entonces empecé a tocar primero en España y luego en Estados Unidos y luego en otros lados y en último en México. Entonces en realidad creo que en España es donde más al principio empecé a tocar y donde más me gustaba estar y eso. ¿Tienes previsto promocionar tu nuevo trabajo en España o en otros? Sí, acabo de ir hace un mes, toqué en Zaragoza y ya este año ya estuve en Madrid, ya estuve en Barcelona y seguramente el año que entra me echaré una gira más larga en España. Y Camilo, antes de España, tu educación musical, cómo comenzó? ¿Qué instrumentos utilizabas o cómo? Pues empecé a tocar la guitarra, pero en realidad empecé a hacer música un poco como más del punto de vista como un collage, de agarrar beats y torcerlos y hacerlos diferente y incorporarlos a samplers y a otras cosas. Entonces en realidad el principio de lo que empecé a hacer pues fue más como una cosa más como de tornamesista, más de productor, y después empecé a incorporar instrumentos, ¿no? Y en realidad ya todo lo que grabo pues prácticamente lo toco yo, ¿no? Desde la batería o hasta guitarras, pero me gusta como esta cosa que no sepas qué está tocado y qué está sampleado, ¿no? Como tener la barrera entre ¿Qué las hay dos. más, original o sampleado? Pues creo que es un 50-50, ¿no? Hay discos que he tocado mucho más cosas, como en el Político, que es el último, yo creo que está bastante parejo, ¿no? Es 50-50, pero en el anterior sí era más 70% tocado y 30% samplers, y en los otros pues tal vez es 80% samplers y 20% tocado. Depende del disco del que hablemos tuyo, hay como una evolución. He visto que en los dos últimos has puesto bastante empeño en la lírica, en las letras, como que es raro ver como poesía o letras sociales en bases electrónicas. ¿De dónde ha surgido eso? Pues sobre todo el último disco, ¿no? Tiene más ese espíritu. Yo creo que se puede hacer un disco de baile con un sentido más político y más combativo. O sea, casos el de Clash sandinista o un montón de discos que son para bailar y que tienen ese sentido. Entonces quise hacer eso porque pues eso estaba viviendo en México y era un momento importante para mi país. Entonces a eso me sabía lo que estaba oyendo. Pero no necesariamente, ¿no? En algunos pues tendré más de eso, en otros en un futuro, no sé, no como que no me gustaría pensar que a eso estoy predestinado a hacer toda mi vida, ¿no? Te gusta evolucionar como artista, ¿verdad? No te gusta estancarte en algo, por lo que veo que me dices. Pues sí, yo creo que cada disco es un ejercicio, ¿no? Y terminas haciendo un ejercicio que es como que es prueba y error, y al final te vas dando cuenta por dónde va tu sonido o por dónde vas encontrando cosas. Hay discos que te gustan más que otros o sonidos que te gustan más que otros y los vas eliminando o te vas quedando con lo que te gusta. Qué interesante. Y me imagino que debes estar harto ahora con la promoción de Político, que te pregunten sobre política, ¿verdad? Pues en realidad no. O sea, sí preguntan mucho de política, pero pues es nuevo para mí, ¿no? Regularmente creo que la política había estado a un lado y hoy en día, para bien, creo que está mezclado con todo lo que hago. Entonces, pues es importante, ¿no? Hay que hablar de eso luego. Claro. ¿Has seguido las elecciones pasadas en México y ahora las de Estados Unidos? Sí, las de México evidentemente, y las de Estados Unidos pues de otra forma, ¿no? No voté ni soy ciudadano americano ni me interesa hacerlo. Entonces
pues como ciudadano mexicano sí me involucré mucho en todo lo que pasó y fue un momento pues muy emocionante para el país, ¿no? Claro. Me he dado cuenta de que Político está un poco dividido. La primera parte como que es más movida, un poco más rockera, con más frases de guitarra y más baterías duras, mientras que la segunda parte es como más chill, como más... Sí, tal cual. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué lo decidiste hacerlo así? Porque eran, yo creo que dos lados, ¿no? El lado A, que era muy frenético y casi no hay división entre las canciones y tenía esta cosa muy enloquecida. Y luego el segundo, que era un poco, venía de otro palo, ¿no? Más reflexivo y tenía otros sonidos y inclusive la composición eran canciones que había hecho antes. Entonces, pues sí quise hacer esta división, ¿no? Como el lado que era la primera cachetada y ya después para que te relajaras y lo oyeras tranquilo, ¿no? Es interesante, como... Sí. ¿Consideras que Político es un disco conceptual? Pues espero que todos mis discos sean conceptuales, ¿no? O sea, al final es como es lo único que tienen los discos, ¿no? Son como la trama de los cuando lees una novela es como tener trama en una novela y creo que el concepto es muy muy importante porque a partir de ahí empiezas a hacer todo, a construir pues una serie de canciones que igual lo único que los une son esos. Entonces por ese lado sí, ¿no? Digo, tampoco es el Animals o el Dark Side of the Moon, pero sí tiene un lado, o sea, sí están unidas las canciones por esta cosa rabiosa y combativa que es la política, ¿no? Es interesante cómo puedes hablar de The Clash o de Pink Floyd, pero me imagino que también, por otro lado, de música electrónica, te conoces todo eso. En México como que los mexicanos escucháis música. ¿Por qué crees que tenéis tantas texturas, ¿sabes? De rock, de punk, de electro, ¿me entiendes? Pues supongo que la música de baile está en la cultura desde la cumbia y la cumbia es muy importante y no hay mucha diferencia entre en un evento sonidero de cumbia a una fiesta, a un rave o a una fiesta de baile, ¿no? Creo que son bastante parecidos, nada más cambia la música que oyes y tal vez la demografía de la gente que va, pero al final creo que es un país bastante cercano al baile y por lo menos en mi experiencia pues me gusta mucho investigar de música y yo crecí oyendo música electrónica y el principio de todo de la mezcla con el rock, pero pues también tengo un lado que me gusta la música mexicana y siento que hay una convivencia y eso es lo que trato de hacer, como tener este cruce en medio de lo que me gustaban los Smiths y The Cure y Bauhaus y eso, o cosas como Aniceto Molina o como Pérez Prado, que me gustó mucho, cosas pues que oían por mis papás y que me gustaban mucho. ¿Te fue difícil juntarlas? Pues no, porque creo que existe ese vínculo y creo que la cumbia en general es un movimiento underground y tiene las mismas convenciones que tiene el hip hop o cosas que me gustan mucho, entonces siento la misma simpatía que siento por el hip hop o por la música electrónica, por la cumbia o por estos sonidos de la calle. Qué interesante. Y Camilo, ¿cuál es, ahora que por ejemplo esta noche vas a actuar como DJ y no como Instituto Mexicano del Sonido, ¿cuáles son las diferencias entre las dos experiencias? ¿Qué prefieres? Pues como DJ estoy solo, ¿no? Y pongo discos, pongo canciones de otros músicos y con grupo pues toco mis canciones con un baterista y con un bajista y yo que toco teclados y canto. Entonces pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero las dos me encantan. Me encanta ser DJ y soltar beats, soltar cumbia, soltar todo lo que traiga ahí y hacer de cada noche como una cosa, un DJ set especial, ¿no? ¿Cambias el DJ set cada noche? Sí, nunca traigo nada armado y voy viendo cómo va la gente y el chiste de ser DJ es ir leyendo a la gente y que te vayan diciendo qué les parece, ¿no? Qué bueno. El otro día leí no sé si conoces un grupo que se llama Tame Impala, que ahora sí, está claro, así. sí. Leí el otro día una crítica que decía que eran demasiado revivalistas, que de mucho influenciarse perdían originalidad. ¿Qué te parece? Sí, bueno, es que puede ser, ¿no? Yo no me gusta atascarme en el pasado ni
ni el estilo. O sea, yo creo que hay que tomar esas cosas y utilizar lo que se quede en la llanta, ¿no? Pero sí, el futuro no es el pasado, ni el pasado será a lo que debes perseguir, ¿no? Yo creo que hay un pasado colectivo y es muy emocionante revivirlo, pero si te quedas en eso, pues creo que no encuentras para dónde ir, ¿no? El famoso norte. Claro. El famoso Nortec. Pero y al final como que las tendencias siempre vuelven, ¿no te parece? Como el blues y tal, al final siempre se regenera. Pues yo creo que hay convenciones muy buenas, o sea, cosas muy puras que son fantásticas, y así como la literatura tiene a los griegos o tiene a los grandes clásicos, pues puedes ir tomando cosas de eso y al final pues te hacen algo diferente. Pero pues en el mundo en el que vivimos es un mundo de pop, de canciones con coros y con versos, entonces las convenciones ya existen. Lo que hay que hacer es pues hacer convenciones inteligentes y que cada vez sean más aventureras, y tener este peligrómetro que vaya cada vez más en rojo y sea más divertido, ¿no? Claro, porque en tus canciones haces muchas referencias a cosas populares, a bandas, otras bandas, restaurantes, cosas de México, cómo es el día a día en México. Eso es un poco a lo que te refieres, de referencias a lo popular. Sí, pues es a la cultura. Yo creo que en mi caso escribo de cosas que sé y que vivo, y no me imaginaría hablando de cosas que no están cerca de mi vida. Entonces pues, mis discos son bastante biográficos en cierta manera, ¿no? Claro. ¿Te sientes orgulloso de eso? Sí. Bueno, no sé, los discos sí, a veces los hago para mí, me gustan, y claro, si conectan y viajan y les gusta a la gente, me gustan más, ¿no? Me emociona. También tengo una serie de preguntas que son un poco estúpidas, que tus canciones me crean, así que me puedes contestar con respuestas estúpidas. Siempre me he preguntado por qué elegiste Pink Floyd y The Strokes en Alcatel. Bueno, porque son las dos bandas a las que todo mundo, todo grupo que quiere hacer una banda, o sea, todo conjunto de gente que quiere hacer un grupo empieza a copiar, ¿no? Los Strokes, porque en ese momento todos sonaban a Strokes, ahora sonarían todos tal vez a... No sé cuál es el grupo que sean los nuevos Strokes, pero a los Mumford y Sons. Sí, algo así. Y a Pink Floyd, porque todos los grupos terminan queriendo sonar a Pink Floyd cuando... ¿Te gustan los Strokes? Sí, no me gusta Pink Floyd, pero sí. ¿No te gusta Pink Floyd? Sí, no. Otra pregunta tonta. ¿El riff de guitarra de Más, que me encanta, es tuyo o es un sample? Es mío, está tocado, pero tenía muchas referencias. La idea es que tuviera un poco de los Cramps, un poquito de los B-52, de los Ventures, como que es un homenaje a Divo, a todo, como al principio del New Wave. Sí, me gusta mucho esa frase de guitarra. ¿Juegas al FIFA? No juego al FIFA, caray. Tus canciones están en el FIFA. Sí, y nunca las he visto, pero sé que mucha gente se ha enterado por el FIFA de mis canciones. Sí. ¿Saben tus exnovias que hablas de ellas en tus canciones? Sí, les pedí permiso a todas. ¿Qué les parece? Y no a todos les gustó la canción, pero de todas hablo bien, ¿no? Claro. A quien no le gustó fue a mi mamá, que... ¿A tu mamá? Me decía, hazle canciones a una, no a 4. Claro, las madres, claro. Y mi última pregunta, Camilo, ¿cómo ves el futuro para el Instituto Mexicano del Sonido? Pues emocionante, divertido, y creo que pues vendrán muchas cosas. Estás ahora en promoción de Político, ¿verdad? Sí, estoy tocando mucho, y después para fin de año empezaré a hacer otro disco que puede salir el año que entra o en 2 años. No sé. Qué bueno, pues lo esperaremos. Qué bueno. Gracias. Bueno. Muchas gracias, amigo. Listo.